Nos vamos en vivo a la ciudad de Santa Fe porque primer encuentro de transición o de la transición del gobierno actual al futuro gobierno de Omar Perotti en vivo. Ivana Fuchs, buen mediodía. ¿Cómo te va, Ivana? Hoy estamos hablando de... Sergio, habla Rubén Michlis, ex ministro coordinador de la gestión de Jorge Bay, acaba de terminar la reunión de transición, lo escuchamos. De una gestión a la otra, básicamente cuando uno habla de una transferencia de gestión, básicamente hace hincapié en la situación económica y financiera que se va a heredar. A partir de eso después se van desgranando temas menores. ¿Cómo a que se hable por ministerios y se hagan reuniones particulares con los ministros? A partir que nos vayan brindando la información que requerimos, supuestamente tendremos ya un diálogo directo con cada una de las áreas. Bueno, ustedes lo que hacen es pedir información sobre muchos temas. En términos generales, ¿han encontrado predisposición de parte del ministro Farías para responder a esa requisitoria? Sí, la predisposición fue plena y en algunos casos verbalmente avanzamos sobre algunas cuestiones. ¿Por ejemplo? No todo, por ejemplo, la situación del IAPO, que nosotros pedimos algunas precisiones, algunas son conocidas públicamente y otras devendrán de la respuesta, ¿no es cierto? ¿Mencionaron la decisión ya de contratar una auditoría? ¿Esto es, digamos, ya cosa decidida? Es una decisión que decidió Omar Perotti de requerir en los mismos términos que vienen en el 2008 una auditoría de corte que se llama. ¿Cuál es la principal preocupación que ustedes tienen? Han exhibido un ambicioso pliego de bases y condiciones sobre lo que piden información. ¿Qué es lo que más preocupa? ¿Los presupuestos, las cuentas, los empleados, las licitaciones? Básicamente todo nos preocupa, por eso lo pedimos la información. Pero si querés lo podemos centrar en la situación presupuestaria o financiera que tiene la provincia, al igual que el resto de las provincias, al igual que la totalidad de los municipios, y básicamente su proyección a futuro. Reitero lo que decía, venimos de 15 meses de recesión económica y un año de caída de recaudación en términos reales, con un gasto que se ajusta a inflación. Indudablemente esa es la mayor preocupación desde el punto de vista presupuestario, digamos. ¿Los créditos que había lo han abordado, les preocupa? Bueno, hay un requerimiento en cuanto a cuáles son los acuerdos paritarios formulados y básicamente, bueno, los acuerdos se deben respetar y no, digamos, un acuerdo paritario es ley. En ese sentido hay que obrar en consecuencia, entonces se respetarán en los alcances y límites que cada acuerdo... ¿Ha que se reúnan tanto Lifchitz con Perotti, que tenga una reunión planteada antes de que haya una reunión entre el gobernador saliente, Miguel Lifchitz, y Omar Perotti, el gobernador electo? No fue planteado en estos términos. Seguramente será en otros términos, pero en la reunión de hoy no se abordó. Esta semana se escribió que la gestión de Miguel Lifchitz para poder pagar el aguinaldo antes de las elecciones dio un anticipo bancario que le costó pagar una tasa de un 82% y redundó en 25 millones de pesos en concepto de intereses. ¿Esto es así? ¿Lo plantearon? Forma parte de la información que pedimos. Justamente estamos pidiendo la situación no solamente de ejecución presupuestaria, sino también de la situación del Tesoro. Dentro de esa información esperamos tener información respecto a cuáles los mecanismos de financiamiento del pago para el pago de sueldo o de toda la masa de gastos que tiene la provincia. Bueno, Sergio, hasta aquí parte de lo que decía Rubén Michlis. Le recordamos a los televidentes, es el ex ministro coordinador durante la gestión de Jorge Obeid. No sé cómo están recibiendo, Sergio, el material. Perfecto, lo recibimos muy bien, Ivana. Algunas definiciones que tienen que ver con el traspaso entonces de mando, la necesidad de una auditoría y varias cuestiones que deberán responder las autoridades del Ejecutivo Provincial, ¿no? Frente a preguntas que vos mismo le hacías a Michlis. Mira, exacto, yo tengo en mis manos, para que veamos, yo le digo pliego de bases y condiciones, son 6 carillas, ¿sí? Son 6 carillas que contienen punto por punto todos los temas sobre los que la gestión de Omar Perotti quiere información. Y aquí, bueno, hablamos desde la cuestión presupuestaria, situación financiera de la provincia, situación del Tesoro Provincial, situación de, como lo decía recién el exministro, el IAPO, la obra social de los empleados estatales, deuda pública, masa salarial que la provincia está pagando, caja de jubilaciones, cuál es el déficit
previsional, cuál ha sido su evolución durante el periodo 2015-2018. Un punto que es muy importante para la ciudad de Rosario: financiamiento de los hospitales de la ciudad de Rosario. La gestión de Omar Perotti quiere saber, y lo voy a leer textual, el valor total de las transferencias comprometidas para el presente ejercicio en el marco de los acuerdos de financiamiento firmados oportunamente. La provincia, o en realidad la gestión de Omar Perotti, la entrante, quiere saber cuánto dinero le gira hoy por hoy el Poder Ejecutivo santafesino a la ciudad de Rosario para el sostenimiento del sistema de salud pública. Es una decisión política, evidentemente, sostener este financiamiento, pero es uno de los números que aquí se piden. Bueno, se piden datos sobre el Fondo de Financiamiento Educativo, sobre el Fondo de Obras Menores, sobre los adelantos de coparticipación que la provincia ha estado enviando a municipios y comunas, sobre la relación con el Poder Judicial. ¿Cuántas vacantes hay hoy por hoy para cubrir en el Poder Judicial? ¿Qué pasa con, te acordás, aquel controvertido decreto que implicaba la firma, la designación de personal para el organismo de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación? Bueno, eso está incluido dentro de este, insisto, ambicioso pliego de bases y condiciones que acaba de dejar el equipo designado por Omar Perotti para recorrer este camino de la transición sobre la mesa del ministro de Gobierno, Pablo Farías. El dato de la auditoría me parece que es uno de los salientes como consecuencia de este primer encuentro. Hay decisión política del gobernador electo Omar Perotti de solicitar una auditoría para revisar las cuentas del Estado, tal como sucedió en la transición entre Jorge Obeid y Hermes Wiener. Y un dato más, se sumó a este equipo de transición que de alguna manera conocíamos, la diputada electa Silvina Frana, lo hace en representación del sector de María Eugenia Bielsa. Bueno, se están retirando en este momento ya los legisladores integrantes de este equipo de transición. Le pedimos que no nos tape la cama. Bueno, en todo caso Horacio corre la toma. Bueno, y de esta manera es la síntesis de lo que podemos contar de este primer encuentro que se acaba de dar aquí en la Casa de Gobierno. Seguramente ahora vamos a escuchar la palabra también de Farías, pero bueno, por lo pronto me parece que esto es lo más saliente de esta primera reunión ya formal de transición entre la gestión de Miguel Lifschit y del gobernador electo Omar Perotti. Ivana, estamos en contacto para ver si habla el ministro de Gobierno, el actual ministro de Gobierno, Pablo Farías, para ver si lo podemos tener también en de 2 a 14, porque no solamente están estos interrogantes, sino una consulta que vos le hacías a Mislig y que también no la descartó, sino que la puso también como interrogante dentro de este pliego, como vos le llamás, que es esto que le consultabas sobre un pedido de un crédito para abonar el medio aguinaldo que se hizo efectivo el viernes antes de las elecciones a los activos y a los pasivos en la provincia de Santa Fe. Bueno, esperemos tener las respuestas al menos, Ivana. Sí, en realidad eso no es un crédito, es lo que pudimos averiguar y que en todo caso vamos a tratar de corregir. Es una suerte de anticipo bancario que se hace a través del Banco de Santa Fe, que opera como agente oficial de la provincia de Santa Fe. Lo que pasa es que, bueno, ese anticipo es oneroso. De hecho, le habría costado a la provincia una tasa del 82%, habría redundado en un dinero adicional que se pagó de 25 millones de pesos. ¿Todo por qué? Por querer pagar los aguinaldos, efectivamente, como vos lo señalás, el viernes 13, previo a las elecciones del 16 de junio. Bueno, Mishklis lo que hace es confirmar que efectivamente eso está dentro de las decisiones observables, aun cuando sea legal, porque no habría reparos jurídicos a ese procedimiento. Pero bueno, evidentemente la decisión habría tenido una suerte de trasfondo electoral, si se quiere, le habría costado varios millones de pesos a la provincia y es por eso uno de los puntos que se incluye en esta mesa de transición. Volvemos enseguida, Ivana, cuando vos nos llames, En vivo, Ivana Fuchs, desde la capital de la provincia, la primera reunión formal de transición del gobierno de Lifschit al gobierno o futuro gobierno de Omar Perotti. Seguimos. Volvemos a Santa Fe, habla Pablo Farías tras la reunión por la transición, Ivana. La tienen, lógicamente, y por eso... lo escuchamos al ministro. Tiene que ver con las cuestiones de las exigencias presupuestarias más grandes que tiene la provincia. El servicio de salud, el sistema de salud pública que tiene la provincia es de los más importantes o el más importante de las provincias argentinas, y eso lógicamente es una preocupación presupuestaria para todos, para nosotros que estamos en la gestión y para los que vienen, lógicamente. El sistema de salud de la ciudad de Rosario depende de la provincia, digo, porque esto ha sido incluido dentro de la información a requerir. No depende de la provincia. El sistema de salud de la Municipalidad de Rosario depende
depende de la municipalidad, del municipio, ¿no? Financieros, Lo que digo. tiene es obviamente una asistencia por parte de la provincia en forma importante, porque hay niveles de atención que realiza el municipio de Rosario, el sistema de salud que ha desarrollado una alta complejidad en niveles de atención y atiende personas no solo de la ciudad de Rosario, sino de toda la provincia, y además es el único municipio que ha desarrollado un sistema de salud tan importante que por supuesto se complementa con el sistema de salud provincial. En esos términos recibe lógicamente asistencia de la provincia, pero eso es fácilmente chequeable y comprobable, es público, ¿no? Hubo un especial interés en conocer la cantidad de trabajadores que hay y cuál es la situación de la mayoría de la planta. ¿Cómo lo analizan? No hubo una pregunta sobre la cantidad de trabajadores, también son datos públicos, sí sobre las cuestiones que están planteando las entidades sindicales sobre el pase a planta de personal contratado y esas distintas cuestiones, a lo cual yo le respondí lo que hemos anticipado y ha anticipado el mismo gobernador. Nosotros nos vamos a ceñir estrictamente a la ley de responsabilidad fiscal, y todo lo que se haga de aquí al 10 de diciembre va a estar enmarcado en lo legal y por supuesto que lo van a conocer como lo va a conocer todo el mundo. Rubén Millis decía que quieren información sobre un supuesto anticipo bancario que se hizo para pagar el aguinaldo, que le habría implicado a la provincia pagar una tasa muy elevada, que habría redundado además en un costo adicional de 25 millones. ¿Puede clarificar esto? No me hicieron ninguna pregunta respecto de eso. ¿Esto fue así? No me hicieron, insisto, no me hicieron ninguna pregunta respecto de eso, y sí estuvimos todos de acuerdo que en el manejo financiero de la provincia se hace de acuerdo a las leyes, a la ley del Fondo Unificado de Cuentas del Estado, con lo cual no vimos inconveniente en eso, ni me hicieron ninguna pregunta. ¿La provincia tomó ese anticipo para pagar los aguinaldos? Es normal que se tomen anticipo, que se tomen fondos de distintas cuentas oficiales en el momento de pagar los sueldos, o el caso del aguinaldo, y luego se repone y se compensa inmediatamente. Es normal y está dentro de la ley, y nosotros no nos hemos movido de lo que... fue muy oneroso, por eso se lo pregunto. No, yo no sé si es oneroso, no puedo decirlo, y no hay, insisto, no hubo ninguna objeción de las 5 personas con las que estuvimos reunidos casi más de 1 hora y media sobre ese tema. ¿Hay algún proyecto o alguna medida que de aquí a diciembre no se va a adoptar debido a esta transición? ¿Algún proyecto como por ejemplo el gasoducto de la costa, que es una obra millonaria en la zona? No hubo tampoco planteo de que nosotros paremos obras, al contrario, lo único que ellos quieren saber y en la información que me están solicitando, seguramente quieren un detalle de las obras, del estado de las licitaciones, de la provisión de los fondos para esas obras, pero no hay un planteo de detener las obras y nosotros, como lo ha anticipado el gobernador, vamos a seguir gestionando todo lo que está en marcha en la provincia. La intendenta proceso, ¿se reunirán por ministerio? ¿Habrá una reunión similar a la de hoy? No acordamos la forma de continuar la transición, sí, por supuesto quedó abierto el diálogo, la mayor predisposición nuestra para brindar la información que se nos solicita. Y por parte de ellos también, bueno, una conformidad por toda la conversación que tuvimos y la predisposición nuestra, pero no hemos quedado en una metodología típica, básica para seguir trabajando. ¿El pedido de auditoría molesta, ministro? Para nada, en absoluto, me parece algo absolutamente razonable, ya lo dije en ese sentido. Bueno, hasta allí, Sergio, la palabra del ministro de Gobierno, Pablo Farías, bueno, dando la versión, en este caso desde el Poder Ejecutivo, de lo que ha sido esta primera reunión de transición. Confirmado el pedido de auditoría, el ministro en realidad dio la precisión de que se le solicitará a la Auditoría General de la Nación para que la realice. Es lógico, dijo Pablo Farías, es de hecho el mismo procedimiento que en su momento había utilizado Hermes Wiener, el socialismo, para recorrer la transición con la gestión de Jorge Obey. Bueno, y el tema del préstamo o del anticipo bancario, lo habíamos escuchado a Rubén Millis. Farías dice, bueno, no me lo cuestiona nadie, en realidad lo que se hace es pedir información para saber con precisión qué es lo que se ha hecho. El ministro dice, está dentro de los parámetros legales, es lo que de hecho también habíamos anticipado. Bueno, habrá que ver si efectivamente fue con la tasa que trascendió, si implicó este adicional de dinero que también se publicó, o si en definitiva está dentro de los márgenes administrativos que tiene permitido el Estado. No lo desmintió tampoco. Entonces, hasta ahora damos por cierta la versión. Un anticipo que tiene un costo financiero haber pagado el aguinaldo
y está muy bien que lo cobren porque le corresponde por ley, pero mucho tiempo antes de lo que usualmente se usa, pagar la primera parte del aguinaldo. Justamente el viernes antes de las elecciones. Es llamativo, ¿no? Sí, seguramente quien pueda aportar más información es el Ministerio de Economía. En esta mesa no ha estado nadie, excepto el ministro de Gobierno, Pablo Farías. Bueno, se verá. Tampoco hay una dinámica clara ni establecida de cómo seguirá esta transición. No es que hay una periodicidad acordada para estas reuniones. Bueno, se irá viendo con el devenir, con la dinámica, cómo se continúa esta transición. Por lo pronto esta ha sido la primera reunión, con muchos representantes, en todo caso del Gobierno electo, y con un solo funcionario, Pablo Farías, a través de, o representando a la gestión de Miguel Lifchit. Ivana, muchísimas gracias por este contacto. Buen trabajo como siempre, ¿eh? Ivana Fuchs en vivo desde la capital de la provincia. Ah, me preguntabas del otro lado de la cámara, ¿quién paga los intereses de un anticipo? Por supuesto, el Estado, con el dinero de todos. Seguimos. Y esto pasaba ayer, en las últimas horas del día, un muerto en un accidente en la zona de Circunvalación y Baigorria.